Primera de Reyes 19:15. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando a él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. No se me siente todavía. Vamos a 2 de Reyes 2:1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en el torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Puede tomar asiento. En los tiempos de Elías y de Eliseo, el viejo Israel ya se había apartado de los preceptos que el Señor les había enseñado, les había dado. La apostasía y el pecado reinaban en el viejo Israel en los tiempos del profeta Elías, en los tiempos del profeta Eliseo. Y el Señor no iba a dejar sin castigo al pueblo rebelde, contumaz e infiel, sino que sobre él el Señor dejaría castigo, no lo dejaría sin disciplina. Leímos en Primera de Reyes 19,
15. Y en Primera de Reyes 19:15 se menciona a Elías ya en los últimos días suyos en esta tierra. En él había pesadumbre por el pecado y la apostasía del pueblo de Israel. También había pesadumbre porque él creía que no había ninguno en los tiempos suyos que invocara el nombre del Señor, que no hubiese doblado sus rodillas delante de ningún Baal o que no lo haya besado. Entonces él estaba compungido, sabiendo que él iba a partir. Y el Señor le habla a este hombre, del cual Santiago dice que era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Volvamos entonces a Primera de Reyes 19:15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás. Es decir, el Señor había dado una palabra a Eliseo con respecto a 3 personajes, a Elías con respecto a 3 personajes. Por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Presta atención al 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y le dice a Elías: y haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Por un lado, antes de partir al cielo de eternidad, el Señor le manda la tarea de ungir a 3 personajes. La unción, el ungir a alguien, era algo maravilloso, significaba de que de parte de Jehová había una gran responsabilidad, una mayordomía que iba a entregar a 3 personajes. Y al final, cuando le habla de 7,000 que doblaron sus rodillas delante de Baal, consuelo, alivio para el espíritu abatido de Elías, en el sentido de que no creyese que Israel iba a quedar sin alguien que adorara al Señor. Y le habló de 7,000, le habló de un remanente, 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pues bien, de los 3 personajes que se le mandó a Elías a ungir, hay uno que es extranjero, uno que no es israelita, Hazael. El nombre Hazael significa Dios ve. Era rey de Damasco. Eso aparece en las crónicas de los reyes que vivió, que estuvo allí del año 841 al 798 a.C. Este Hazael mató, reemplazó, sucedió a otro rey llamado Ben-Hadad. Eso lo registra Segunda de Reyes en el capítulo 8. No lo vamos a leer ahora. ¿Qué más hizo Hazael por parte del Señor permitido? Oprimió al Israel pecaminoso, al Israel pecador, al Israel apóstata. ¿Dónde aparece? En Segunda de Reyes capítulo 13. Y también sitió a Jerusalén. Segunda de Reyes capítulo 13. El resto del capítulo 13. Así que el Señor levantó a uno que no era de Israel, rey, lo mandó a ungir. Una tarea delicada, una tarea encomendada por Dios, de ungirlo, de prepararlo, de encomendarlo, de apartarlo para una tarea específica: fustigar al pueblo de Israel. Les levantó a uno fuera de ellos, y luego les levanta a Jehú. Este sí era israelita. El nombre Jehú significa Jehová es él, el 10º rey de Israel, hijo de Josafat. Mató a Joram, Segundo de Reyes 9, a Ocosías, rey de Judá, y a Jezabel. Mató a todos los adoradores de Baal y comenzó una dinastía que habría de durar 100 años. El que se escapase de la espada de Hazael habría de caer en la espada de Jehú, porque el Señor dijo, prometió, que a su pueblo apóstata no dejaría sin disciplina, no dejaría sin castigo. Y estoy hablando del pueblo escogido por Dios.
Y yo hago una reflexión muy personal. Si el Señor trató así a su propio pueblo, el pueblo elegido, el pueblo escogido, ¿qué será de la iglesia? ¿Usted qué cree, mi hermano? Que el Señor ha cambiado. Se ha hecho light, se ha hecho ligero. Se le olvidó su precepto. Ha cambiado su precepto. ¿Será que el Señor ha cambiado y llama al pecado de otra manera en estos días? Pienso que no, estoy seguro que no es así. Allá trató con el pecado, aquí tratará con el pecado. Antaño trató con el pecado, hogaño tratará con el pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Entonces, por mano de Jehová, de una manera, alguien diría, pero esto es raro que el Señor mandase a ungir a alguien que no era judío, alguien de Damasco. Pues lo hizo el Señor, lo ungió. A Jehú lo ungió. Entonces, un extranjero, Asael, un israelita, Jehú, ambos reyes. Y en el número 3, Eliseo, un profeta. El reemplazante, el sustituto de Elías. Eliseo significa Dios es salvación. Hijo de Safat, ungido como sucesor de Elías, como lo hemos leído. Profetizó bajo varios reyes, Joram, Jehú, Ocosías y Joás en Israel. Hizo milagros tremendos. Los podemos leer en el del capítulo 4 al capítulo 6 en Segunda de Reyes. Este era alguien a quien el Señor habría de utilizar para fustigar el pecado del pueblo. Primero de Reyes 19 y 21. Dice, echó sobre él su manto. El manto el que tenía el manto lo tomaba, el profeta lo tomaba y le echaba no en cualquier parte del cuerpo del que iba a ser ungido, sino en las espaldas. Se lo colocaba así, como si fuera una toalla que le fuera a cubrir. El manto se lo coloca, manto profético, investidura del oficio profético. Echó sobre él su manto. Ahora bien, esta costumbre no era exclusiva del pueblo de Israel, no, de los hebreos, no. Había otras latitudes en donde también los habitantes celebraban de manera parecida el hecho de ungir de manera profética a alguien. Los brahmanes y los sofíes de Persia y otros sacerdotes de otras latitudes del oriente hacían exactamente lo mismo. Cuando iban a ungir a un personaje en todo el oriente, eso lo hacían. Alguien con renombre, alguien eminente en el oficio profético, tomaba el manto y lo colocaba sobre aquel que habría de sustituirlo. De esta manera, el profeta Eliseo es apartado para el oficio profético. Alabado sea el Señor. Pero fíjate que al final, cuando Elías habla con él pide un permiso para ir a dar un beso, a despedirse de la familia. Se fue. Y Elías lo que le dice es, ve que te he hecho yo, lo que significa, te he ungido no porque yo quería ungirte, sino porque el Señor me mandó a ungirte, y tu unción no es producto de mi deseo, sino que el Señor a ti te ha ungido. Es Él el que te ha ungido. Ve, haz lo que tengas que hacer. Y fue y lo hizo. Alabamos al Señor. No soy yo el que te está ungiendo, es el Señor el que te está apartando para un oficio. Ahora vamos a Segunda de Reyes 2, por favor. Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Tenga la Biblia abierta allí en esa cita. Segunda de Reyes capítulo 2, los primeros 15 versículos. Se habla de una doble porción. Lo que pide Eliseo es una doble porción de tu espíritu. La expresión doble porción de tu espíritu no significa que él quería obrar milagros que fueran en magnitud y en número superiores a los milagros llevados a cabo por Elías. Ni tampoco significa la expresión doble porción de tu espíritu. No significa que, aleluya, que él estaba pidiendo algo para ser superior a Elías. No. Sencilla y llanamente la expresión doble porción de tu espíritu tiene que ver con la costumbre antigua de los Becor. La palabra Becor significa primogénito. En la primogenitura entre los hebreos era algo digno
de tenerse. El hijo mayor, entre otras cosas, gozaba de un privilegio a la repartición de los bienes del padre sobre los hijos, y a los hijos el becor, el primogénito, había de recibir doble porción. Doble. Así estaba instituido, así se nos enseña en la palabra del Señor. Vamos a Deuteronomio 21:17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Dame doble porción de tu espíritu no significa yo quiero ser doblemente más poderoso que tú, pero yo quiero que mi ministerio sea el doble de lo famoso que tú. No, estaba recordando, estaba haciendo uso de una costumbre bien conocida por ellos, que era la primogenitura. Ahora bien, ¿qué significa realmente entonces doble porción? Dame doble porción de tu espíritu. Estaba pidiendo que el oficio profético de Elías pasara a él. Estaba pidiendo que los dones proféticos de Elías pasaran a él. Doble porción. El oficio profético y los dones proféticos en Elías pasaron a él. Ahora, una prueba. Si me ves irme en el torbellino, el carro de fuego de Jehová, entonces tu petición te será concedida. Si me ves partir y no ves nada, entonces no. Pero lo vio, lo observó, lo vio. Y le fue concedido esto de la doble porción. Un recordatorio de lo que es la primogenitura. Doble porción de las posesiones dadas al hijo mayor. Doble, 2 veces más que los demás hermanos. Alabados al Señor. Pues bien, ¿cuál es la palabra que queremos predicar? En un tiempo difícil de apostasía terrible, el propio pueblo del Señor, el pueblo elegido, el Israel que con mano extendida el Señor sacó de dura servidumbre de Egipto, y que hizo pasar por el desierto, y que pudiendo entrar desde Cades Barnea rapidito a la tierra prometida, el Señor los hizo peregrinar 40 años por la terquedad, por la obstinación de los 12 espías, 10 de los cuales trajeron un mal informe. Y por cada día que pasaron en espiar la tierra prometida, fueron 40 días, fueron 40 años. Aritmética básica aplicada por el Señor a su propio pueblo. Por cada día de observación de la tierra, pasarían 1 año. Fueron 40 días de observación. ¿Cuántos años entonces fueron? 40, pudiendo entrar rapidito, porque demoraron el proceso del Señor. Y así somos nosotros también. Hay cosas que hacemos que estorban, que demoran el proceso de Jehová. Algo que tiene que ser cortico, se hace largo. No porque el Señor haya cambiado, sino porque nosotros hemos estorbado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pedimos incluso. Porque a veces ayunamos, oramos, vigilamos, pidiendo cosas que no son del orden del Señor, que no son la voluntad expresa del Señor. Allí le estorbamos, allí le tropezamos, allí hacemos como Israel, pudiendo entrar del suroccidente rápido a la tierra prometida, a la tierra ancha que fluía leche y miel. No les dio la gana de hacerlo por la murmuración, por el pecado de la murmuración. Los llamó y les dijo: ¿cuántos días fueron ustedes allá? 40, bueno, al cabo de 40 años van a entrar. Y entraron en un peregrinar innecesario por todo el desierto, desde el este frente a la llanura de Gilgal, a Jericó, por ahí entraron. 40 largos años, pero no solamente fue así, sino que el Señor dijo: los de 20 años para arriba, ninguno entra a la tierra prometida. Ninguno de 20 para arriba. Solamente 2, Josué y Caleb, porque estos fueron valientes. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Y quiénes más? Los que nacieron en el desierto y los que eran de 20 años para abajo fueron los que entraron. Pero aquellos que salieron de 20 años hacia arriba no lo hicieron. Palabra que dio Jehová, palabra que se cumplió. Alabados al Señor. No te metas con el Señor, porque el Señor se mete contigo. Créeme que sí. Toda acción produce una reacción de igual intensidad y en sentido contrario. Física, dinámica. 6:7 de Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también se gana. En pocas palabras, si yo digo, cuando la haces, la pagas, no me digas que estoy hablando fuera de la voluntad del Señor. Te estoy hablando en costeñol. La haces, la pagas. ¿En qué lenguaje quieres que te hable? ¿El lenguaje de física o el lenguaje bíblico?
de Gálatas 6:7. Alabado sea el Señor. Y este pueblo conocía, y a quien más se le da, más se le demanda, a quien más se le encarga, más se le requiere. Y nosotros tenemos una tremenda revelación del Señor. Jesucristo mismo revelado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que se nos ha dado mucho y mucho se nos demanda. Entonces, la figura de Eliseo no es cualquiera. No era un profeta reemplazando a otro profeta, un profeta ungido por parte del profeta que se fue en el torbellino al cielo. No, era una figura necesaria. Mira lo que hizo el Señor. Levantó 3 personajes ungidos por Elías. La última tarea de Elías en la tierra fue ungir a estos 3. Y el propósito para ungir a los 3 era fustigar el pecado del pueblo de Israel. No iba a quedar sin castigo. Les levantó un extranjero, rey. Les levantó uno de ellos, rey. Les levantó a Asael y les levantó a Jehú. Jehú era sanguinario. El que se salvase de la espada de Asael quedaría en la espada de Jehú. Y el que se salvase de Jehú, Eliseo lo habría de matar. El propósito de ungir a los 3 era: voy a asegurarme de traer juicio sobre el pueblo que escogí, el pueblo infiel. Lo hizo. Así que Eliseo va más allá de los milagros. Era vindicar la autoridad, la santidad, la rectitud, la justicia de Dios. Vindicarlo. Era más que dar profecía. Era vindicar la justicia del Todopoderoso. Alabados al Señor. Ahora hay un paso, ciertamente. Uno que se fue, otro que quedó, uno que pidió doble porción y se le entregó, recordando el derecho de primogenitura. El oficio profético, los dones proféticos de Elías fueron derramados en Eliseo. Por eso cuando usted lee la palabra, ve en el andar, en el decir, en el hacer de Eliseo ciertas cosas medio grotescas, como que no tienen mucho sentido, pero sí tienen sentido. Era fustigar el pecado de un pueblo. Alabados al Señor. En un tiempo de dura apostasía, de gran pecado nacional, el Señor los había levantado a un profeta para fustigar el pecado de ellos, sus malas alianzas con extranjeros. Pero el Señor había decidido poner fin a los días de Elías en la tierra, y para ello levantó a alguien más, porque necesitaba a alguien más en la tierra frente a Israel y dentro de Israel para seguir fustigando el pecado de ellos. Hay un paso de Elías a Eliseo bien cortico. El Señor se aseguró de que Israel no se quedase sin una palabra de parte de él para ellos. Y Eliseo fue el escogido. Alabados al Señor. Realmente ungió el Señor a través de Elías. Ungió Elías en el nombre del Señor. A Asael, él directamente no lo hizo. A Jehú directamente no lo hizo. Sobre quien lo hizo directamente sobre Eliseo, porque su propio manto lo colocó en la espalda de este profeta llamado Eliseo. Salvación de Jehová. Alabados al Señor. Entonces, la figura de Eliseo es continuar la palabra, el trabajo, el oficio del Señor. Porque el Señor encarga al hombre, no a los ángeles, la tarea de predicar la palabra. Y esto no es nuevo, esto es antiquísimo. Esto no es exclusivo del Nuevo Testamento. Aparece a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. Necesitaba una voz profética. Cuando el Señor vino a la tierra, lo leemos en los evangelios sinópticos. Él dice: yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Fíjate que aparece la palabra voz de los profetas y ley, profetas y ley. Ahí la palabra del Señor. Eliseo tenía la tarea de reemplazar nada más y nada menos que Elías. Y me pregunta el Señor a mí: ¿dónde están los Elías que estuvieron en Barranquilla, en medio de nosotros, que nos precedieron en el tiempo? ¿Dónde están? El legado de Jehová a través de ellos para los Eliseos modernos, ¿dónde está? Porque colosal era la tarea de Eliseo, la tarea que se le encargó frente a la gran apostasía, al gran pecado del pueblo de Israel. De manera similar, parecida, guardando
las proporciones de tiempo, distancia, época y demás, la iglesia actual, contemporánea, ha recibido un legado. Nosotros no llegamos aquí a la topa todonga. Antes que todos nosotros, hubo gente que oraba, que ayunaba, que intercedía, aún por nosotros, sin decir nuestros propios nombres. Alabados al Señor. Lo hicieron porque antes que nosotros hubo pueblo que el Señor levantó en Barranquilla para orar y orar y orar y orar y asegurarse de que el pecado fuese denunciado y asegurarse de que un avivamiento viniese sobre la iglesia. Esos Elías que yo conocí, ¿dónde están? Se fueron. El Señor se los llevó. Y la tarea monumental de seguir predicando la palabra sin mistura la ha dejado a los Eliseos. ¿Dónde están los Eliseos de la época moderna? ¿Y cuál Eliseo? La iglesia contemporánea tiene el llamamiento a ser santa, 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 pura, pura, pura. No dejaremos de orar por el mendigo, por el menesteroso, porque cuando le demos la mano no nos vamos a contaminar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos ensuciaremos la mano de carbón o de otra cosa. Eso se lava, eso se lava. Lo que está en nosotros es mayor que lo que está en el mundo. Así que cuando oremos por ellos, que hay que orar por ellos. Los vamos a saludar, que hay que saludarlos, que hay que bendecirles, sí hay que hacerlo. Alabados al Señor. Esa labor no podemos dejar de hacerla. Y yo creo que la iglesia en su conjunto ha bajado y han quedado los recuerdos nada más. Y para muchos estos recuerdos de un evangelio glorioso en la ciudad de Barranquilla son incluso motivo de vergüenza. Ya se les olvidó cómo nacieron en el evangelio. A Israel se le olvidó rapidito los preceptos de Jehová y cayó en la desgracia mayúscula de tener que enfrentarse a alguien extranjero, a Sael, que los habría de hostigar. Incluso sitió a Jerusalén. Y luego levantó a un hombre raro, extraño, el 10º rey sobre Israel, Jehú, sanguinario y medio. Y el que se escapase de estos dos habría de caer en las manos del que realmente Elías ungió en vivo y en directo, Eliseo. A su nombre, a su nombre. El más íntimo de los pensamientos nuestros, Jehová lo conoce. No hay nada que tú puedas pensar que el Señor no lo sepa. No hay nada que digas que el Señor no lo escuche. No hay nada que hagas que el Señor no lo sepa. Estás desnudo y abierto delante del Señor, a quien tú un día tendrás que darle cuenta por toda tu vida. Alabados al Señor. Si no me cree, lea Hebreos capítulo 4 versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque cuenta hay que dar de nuestros días en la tierra. Cuenta desde el momento en el cual nos convertimos al Señor hasta este momento. Cuenta por lo que hemos hecho y no hecho, dicho y no dicho. Por eso hay que dar cuenta. Eliseo heredó y fue fiel. Y nosotros somos fieles a la rica herencia que el Señor trajo aquí a Barranquilla. Los misioneros que vinieron de Estados Unidos, de Puerto Rico. Sobre todo esos dos lugares. En los 50, en los 60, cuando se les tildaba de muchas cosas. Y en general se les decía protestantes. Estos protestantes. Y se les veía mal. Llegaban hermanitos muy humildes de Puerto Rico que ya partieron a la presencia del Señor a predicar, y a algunos los mandaron a matar, y por palabra de ciencia el Señor les revelaba quién los había mandado a matar y el que estaba allí como sicario para arrancarle la vida, porque el Señor no se queda con nada en el bolsillo. Alabados al Señor. Eliseo no tenía ningún compromiso ni político, ni religioso, ni sacerdotal, con ninguno. Con ninguno. La iglesia está llamada a ser un grupo de salvados sin compromisos con el mundo, sino solamente con el Señor, que nos ha llamado a ser sus hijos. Sirvamos al Señor, no le sirvamos al hombre, no le sirvamos al mundo. Capítulo 4 de Mateo. El mundo tiene reinos y cada uno de esos reinos del mundo tiene su gloria efímera. Yo le invito gratuitamente a ir a Mateo 19:16. Entonces dice, vino uno y le dijo, repito,
¿Ya tiene la cita? La cita es Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 19, a partir del versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jactancioso. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y vendrás y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mira las instrucciones. Si quieres ser perfecto, la condición: vende lo que tienes, dalo a los pobres, y habrá tesoro para ti en el cielo. Ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí hay promesa para esta vida y para la venidera. Léalo bien. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Y le agrega algo: y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. La palabra que quiero compartir contigo es sencilla. Ahora vuelvo a la cita anterior. Gracias, mi rey. Gracias, Padre. El contraste entre Eliseo y su decisión y el joven rico cuyo nombre no se menciona en el relato del Evangelio y su decisión. 2 decisiones. Y ahí se nos va la vida. 2 ejemplos, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Eliseo, ¿cuál fue su decisión? Servía y seguía a Elías, su señor. Vio a su señor que le dijo: déjame, vete. Betel, Gilgal, Jericó, y dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. ¿Qué decisión tan grande tenía este profeta Eliseo? Y le siguió. El Señor tuvo que hablarle a Elías y decirle: úngemelo. Y se quitó el manto y se lo puso sobre él. Este pidió doble porción de su espíritu, los dones proféticos por un lado y el oficio profético, y se le fue concedido. La prueba era: si me ves irme al cielo en el torbellino, en el carro de fuego de Jehová, lo que has pedido es tuyo. Si no me ves, no será tuyo. Lo vio y fue suyo. Alabados al Señor. Ante este llamamiento de constituirse en la figura profética en un tiempo difícil, había invasiones extranjeras en territorio israelita. En Israel había apostasía. Había reyes, príncipes que no gustaban del profeta, que querían matarlo porque no querían escuchar una voz de amonestación de parte de Jehová por su siervo el profeta. Así que los tiempos de Eliseo no fueron fáciles, fueron difíciles. Eran tiempos de peligro inminente. Y en medio de esta vorágine de pasiones salvajes en el antiguo Israel,
les levantó a un profeta sin compromiso con ninguno excepto con Jehová, su Señor. ¿Qué hizo ante el llamamiento del Señor? El hecho de tener yuntas significa de que era un hacendado, no era cualquier pobretón, tenía algo, físicamente hablando tenía algo, tenía bueyes y tenía yuntas. Lo único que pidió fue, ante el llamamiento, regresó, mató bueyes, los cocinó con las yuntas y lo entregó al pueblo, a la pequeña comunidad a la que pertenecía. Y a Dios, sabía que nunca más iba a regresar al oficio de agricultor. No iba a regresar más. La decisión que Eliseo tomó ante el tremendo llamamiento, a ambos llamó el Señor, al joven rico y a Eliseo. Pero he aquí la diferencia en la respuesta, en la decisión. La de Eliseo fue tremenda decisión. No le importó ningún peligro, no le importó casa, familia, sino el oficio al cual fue llamado. Y arrancó y empezó a profetizar. Empezó a hacer la obra de Jehová en medio de la apostasía y el pecado nacional de Israel. Lo que quemó, la quema de las yuntas, el sacrificio de los bueyes, el cocinar esa carne y entregarla al pueblo, significaba: no regreso más. Ahora vengo al joven. El joven se acercó a Jesús, estaba inquieto. El Señor sabía. Este joven estaba abierto y desnudo delante del Señor. El Señor le empieza a citar los mandamientos. Todo esto hago desde que era niño, jactancioso. Solo te falta una cosa. En ese momento, ¿qué habrá pensado este joven? Pero el Señor lo llamó. Dios no hace acepción de personas. Los que están perdidos en el infierno ahora se perdieron no porque el Señor les dio la vida para que se condenaran, sino porque en vida ellos ejercitaron su libre albedrío y tomaron pésimas decisiones. Decidieron el camino malo y la consecuencia fue terrible. Es terrible ahora. Ellos tomaron esa decisión. Solo te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes. Ve y vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Sígueme. Allí se acabó el diálogo, la jactancia, el orgullo, el pechito de torero español se desinfló cuando el Señor puso el dedo en la llaga. La llaga era el amor del joven por las riquezas. No las riquezas, el dinero no piensa, las casas no creen, ni no creen. Es el corazón del hombre. ¿Qué hizo? Ni se despidió, sino que echó para atrás. Me lo imagino echándose para atrás, dando la espalda y de vuelta a su vida. Eliseo no regresó más a su antiguo oficio. El joven rico volvió a la misma vida de antes. Es decir, Eliseo buscó salvación y el joven rico decidió no buscar la salvación. La salvación le llegó a ambos, a Eliseo a través de Elías, de parte de Jehová, y al joven rico Jesucristo mismo se le presentó y le habló. ¿Por qué tomaron decisiones tan diferentes? ¿Por qué? Hay momentos en los cuales el hombre toma decisiones muy malas, aún dentro de la iglesia, aún en su familia. Esas decisiones lo van a llevar a algo muy malo. Y después, ¿a quién se le puede echar la culpa? Porque antes que estas malas cosas ocurran en la vida de los hijos del Señor, el Señor advierte, habla de una manera impresionante. Y la gente cree todavía que Dios no habla. Dios sigue hablando hoy. Dios habla hoy en sueño. Tu conciencia lavada por la sangre del Cordero, el Señor lo usa para hablarte, para disciplinarte, para decirte no. Por ahí no es la cosa. Y sientes un tarugo en el pecho y que no quieres tomar esa decisión porque estás redarguido por parte del Espíritu Santo. Pero no, tomas la decisión que no te conviene. Y que no te conviene a ti, ni a tu familia, ni a la iglesia. Pero como eres llanero, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, ese es tu lema, tu logo, tu motto, entonces haces lo que te da la gana.
El día que los hijos de Dios empiezan a hacer lo que les da la gana, ahí hay caos, hay anarquía y no hay gobierno del Señor. ¿Y cómo vamos a pretender nosotros decirle al Señor: te exijo que tú eres mi Dios, que me des, que me guardes, cuando no tenemos ningún compromiso con el Señor? Venga, ven. Doble porción de tu espíritu, lo que tú tienes, que me caiga a mí el doble. ¿Usted se atreve a pedir eso? Eliseo pidió con un propósito, porque él entendía la tarea de Elías y la tarea que le esperaba a él en Israel. Un pueblo que conocía la palabra, pero que no la cumplía. Un pueblo terco, malo y medio, de perverso corazón, apóstata. Él sabía lo que le esperaba, pero sencillamente sabía que Jehová estaba con él suficiente para la vida de Eliseo. Si el Señor estaba con él, ¿quién contra él? Se arriesgó. No pensó en nada, sino: sirvo al que me tomó. Le sirvo al que me tomó. El joven rico dijo: no, Señor, yo me escurro, yo tengo compromisos sociales, yo tengo posesiones, yo quiero hacer lo uno, yo quiero hacer lo otro. Mi agenda está ocupada. ¿En qué punto de mi ocupada agenda personal, familiar, comercial meto al Señor? No hay espacio, mejor lo dejo a un lado. Eliseo dijo: no, Señor, la única agenda mía es servirte a ti. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que profetice? ¿A quién quieres que amoneste? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿A quién quieres servir? No vayas a pensar tú que si quieres bendición de Jehová, yo quiero que el Señor me use, pero tú no estás entregando tu vida al Señor. No te puede usar así. Estás enterito. ¿Por qué uno de ellos dos asumió la sencillez de la humildad al entender sencillamente que de Jehová había algo grande que había caído sobre él, y respondió a la grandeza del llamamiento que se le hizo, dejándolo todo? Sabía que no iba a volver, y aceptando el desafío, la tarea, la mayordomía encargada sobre él. El otro pudo haber hecho lo mismo, de haber tomado la decisión de vender todo lo que tenía, que al parecer no era poco, con seguridad del Señor habría hecho que sus bienes no hubiesen desaparecido, sino que habían sido a lo mejor multiplicados, porque el Señor es muy bueno. Pero tomó la decisión, se apegó a las añadiduras, como si estas fueran el fin del ser humano, sobre todo el ser humano convertido. El fin nuestro no es sino la vida eterna, y en esta vida servir al que nos tomó por hijos. Las añadiduras son parte de la letra menuda de las responsabilidades que el Señor tiene para con sus hijos. Todo aquel que llega a los pies del Señor, en cuanto a estas cosas que son añadidas a nuestra vida, el Señor sencillamente nos recuerda que las añadiduras son parte de su compromiso con cada uno de nosotros, porque en los días nuestros en la tierra Él sabe de qué cosas tenemos necesidad: del vestido, del comer, del techo y demás. Él lo sabe. Así que a esa parte no le damos prioridad como le dio prioridad el joven rico. Él priorizó la riqueza por la riqueza misma, no priorizó al que lo estaba llamando. Eliseo, por lo contrario, priorizó a aquel que lo estaba llamando. De hecho, tenía bueyes. En el antiguo Israel, tener bueyes y tener yunta significaba el dueño, el poseedor, el propietario de esto es un hacendado, no es cualquiera. Económicamente hablando, era alguien que tenía. Sin embargo, no lo consideró. No lo consideró. Lo botó, lo tiró. Le dio un uso sencillo. Lo uso, sacrifico los bueyes, cocino y se lo di al pueblo. Chao, nos vemos. El joven rico dijo: no me puedo soltar de eso. Vuelvo a lo mío. Y volvió triste. Eliseo aceptó el compromiso, el joven lo rechazó. ¿Y tú? ¿Aceptas el compromiso de servir al Señor o lo rechazas? ¿O todavía quieres ir no sé a dónde, hacer no sé qué cosa para que el Señor termine utilizándote?